Hola y bienvenidos todos y todas a esta tercera edición de Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se origina en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. En este programa me acompaña, como siempre, el profesor y amigo Carlos Ramos González. Hola, Carlos. Buenos días. Y sustituyendo a María Dolores Fernández está hoy la expresidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Alacén, y profesora también de esta facultad. Hola, Ana Irma. Hola a ti y a todas las personas que van a estar pensándolo bien contigo y con todos nosotros. Hay que pensarlo bien y tenemos temas fascinantes para discutir, temas de mucha actualidad como siempre. Hoy vamos a atender los tres temas que creo que son más importantes. El tema de la reforma contributiva, que probablemente se aprueba mañana en el Senado, ya se comenta que están los votos. Tenemos que hablar un poco de qué implica, qué posibilidades hay de que surja una enmienda y si hay una enmienda, en qué dirección iría esa enmienda. Por otro lado, creo que es imperativo hablar de una reforma que se está haciendo en Puerto Rico, pero es a la Ley de Justicia Juvenil para crear un nuevo proceso y código en términos de las penas y los procesos del trámite de los menores de edad. Hay dos proyectos, uno en el Senado, otro en la Cámara. También tiene un trámite legislativo muy extraño que creo que tenemos que comentar. Y me parece que hay que retomar el tema del hostigamiento sexual que ha seguido increciendo, no meramente en Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que vemos que la agenda está bastante cargada, temas de mucha importancia. Así es que después de esta breve pausa retomamos y conversamos sobre estos tres importantes temas. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Pues de regreso en Pensándolo Bien, y vamos a discutir en esta la primera parte del programa, el tema de la nueva propuesta que hay sobre la Ley de Justicia Juvenil. ¿Qué hay sobre el tapete? Bueno, hay dos proyectos. Uno presentado por consenso en el Senado por Vargas Vidot, Newman, Seilhammer y Batia, que tiene una óptica bastante más flexible, que establece, entre otras cosas, que los menores de 13 años o menos no pueden ser llevados al tribunal. Significa que si incurren un tipo de conducta antisocial, son llevados a otros foros, ¿verdad? Y también plantea, entre otras cosas, de que conflictos que se dan en la escuela, donde no hay violencia, deben tramitarse en la escuela y no en el tribunal, pues por todos los problemas que eso le puede ocasionar a mediano y largo plazo a un menor de edad. Ese es un proyecto que está ante la consideración del Senado. Y está entonces el proyecto del presidente de la Cámara, el amigo nuestro, Johnny Méndez, que es el PDLC 1036.
Ese es un proyecto que también se plantea que se va a aprobar y eso también tenemos que hablar sobre esta estrategia procesal que hemos escuchado hablar al presidente del Senado. Pero en síntesis, el proyecto de Núñez Méndez tiene una óptica más punitiva, le impone una mayor responsabilidad a los menores de edad, no establece un límite mínimo para que el Estado pueda procesar a estos menores de edad en el Tribunal de Menores, baja la edad en los cuales el Tribunal de Menores puede no asumir la jurisdicción de 15 a 14 años en casos de asesinato en su modalidad clásica y también establece algo que me llamó mucho la atención de que el tribunal, los casos que prescriben cuando el Estado no los ha esclarecido y son cometidos cuando los jóvenes son menores de edad, podrían ser tramitados como adultos si el delito no ha prescrito. Me parece que es algo a mí me preocupa mucho, pero nada, son dos proyectos distintos, dos ópticas distintas. ¿Qué les parece a ustedes? Fíjate, a mí de lo que me choca de la discusión, y ciertamente me choca mucho con relación al proyecto del presidente de la Cámara. Yo pienso siempre que cuando la Asamblea Legislativa va a aprobar una ley o reformar una ley por el tema de menores o el que sea, es porque tiene que resolver un problema, está corrigiendo un mal. Digo, la Asamblea Legislativa sabemos que existe no solo para aprobar leyes, existe para fiscalizar, para investigar, para todo lo que supone que es el Poder Legislativo. Pero cuando discute un proyecto de ley es porque quiere resolver un problema. Para resolver un problema tiene que estar acreditada la existencia del problema. A veces por estudio, a veces por reclamo público, a veces porque el propio legislador pues, ve que tiene un problema en su distrito, que se ha repetido. Eso es lo dramático, a mi juicio, de esta discusión y sobre todo del proyecto de Méndez. ¿Cuál es el problema? Sí. Lo que yo quiero decir, ¿cuál es el problema? Excepto que la ley de menores tiene 30 años, pero que de verdad hay un reclamo público de que hay un problema con la ley de menores actual. Y asumiendo que hubiese un problema, no es un problema, por lo tanto, que tiene que discutirse de la manera más amplia posible, sobre todo con el tema de menores, que incluye profesionales de la conducta, abogadas y abogados, porque de todo lo que hay, independientemente del enfoque, que lo vamos a discutir ya mismo y tú lo has mencionado, y sobre todo preocupado por el enfoque de Méndez, que es un enfoque claramente punitivo hacia el menor, ¿cómo es posible que ese proyecto de ley particular de Méndez se haya aprobado sin vistas públicas, diametralmente opuesto en el enfoque y algunos detalles al de la Cámara, sin escuchar profesionales, por lo tanto, de la conducta, y que esté discutiéndose hoy a la misma par del Senado, que es un proyecto presentado por varios partidos políticos, incluyendo el senador independiente, que hubo vistas públicas, así que de entrada, yo me pregunto cuál es el problema, por ejemplo, que el de la Cámara quiere resolver cuando no lo acredita en su informe, mientras que el otro sí menciona que hay asuntos que discutir sobre el tema, dice que tiene verdad 30 años como lo dice el otro, pero intenta informar de que hay un problema que se quiere resolver. Lo de Méndez es dramático, ni siquiera eso. Pero contestando a eso que tú dices de cuál es el problema, a mí me llamó la atención y precisamente por voz del propio Méndez, él estaba hablando en un programa de radio y estaba diciendo que él quería castigar a los padres y a las madres de los menores que tenían algún problema con conducta alegadamente delictiva. Y por más que le increpaban y le decían, bueno, pero el proyecto que usted está presentando no está dirigido a los padres y las madres, sino a criminalizar al menor o a la menor. Y él volvía con lo mismo. Y un poco en la línea que tú dices, el problema es que estamos enfrentando en Puerto Rico cada vez más las denuncias de que se están llevando a los niños y a las niñas a los tribunales por situaciones que primero no debería ser. Los niños y las niñas por conducta que todo el mundo sabe que es propia de la niñez, de la juventud, conducta de pelearse unos con otros. En las escuelas, los maestros, las maestras, las personas encargadas no están asumiendo lo que deberían estar haciendo, las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales, interviniendo en esos casos para tratar de solucionarlos de otra manera sin tener que llevar esos niños y esas niñas a los tribunales. Precisamente cuando sale toda una discusión de una niña de educación especial, menor de edad, que está siendo confrontada con un proceso criminal, por decirlo así, ¿verdad? Una niña de esa edad con una condición de educación especial, que requiere educación especial, y llama la atención al pueblo de Puerto Rico qué es lo que está pasando en los tribunales, por qué nuestra niñez está yendo a los tribunales, por qué no se interviene con esos niños y esas niñas de una manera distinta. Como tú bien dices, el otro proyecto
el que Vargas Vidot radica en conjunto con otros legisladores, parecería ir en esa dirección, buscando alternativas que no sea la criminalización de la niñez. Y me llama la atención que Vargas Vidot provee varias alternativas, es decir, que la única respuesta no es el castigo y el procesamiento en el Tribunal de Menores, porque tú mencionaste algo que me hizo recordar. Cuando yo era profesor clínico, recuerdo haber ido al Tribunal de Menores con estudiantes de acá y habían casos, Ana Irma, que eran de un empujón entre dos estudiantes en la escuela. Oye, a mi edad, llamaban a los papás a la escuela. Es decir, ¿qué beneficio tiene para resolver ese conflicto o para el mejoramiento de la conducta de esos dos jóvenes el perder un día de trabajo, un día de estudio, los maestros porque tienen que ir como testigos? Es decir, realmente había era como un trámite robótico a una situación, esto puede ser un delito, vamos al Tribunal de Menores. Esa obligación de llamar a los papás, de conversar, de resolver el conflicto no existía, se delegaba en este sistema. Que hay que recordar, Carlos, que esta ley de menores se aprobó en 1988 y ya tú eras profesor en esta institución. Y yo recuerdo que cuando esa ley se aprobó hubo una gran discusión, porque fue cambiar aquel enfoque del juez fiscal a un proceso donde se le reconocían unos derechos al menor. Claro, se le imponían unas responsabilidades también, se crea la figura del procurador de menores, pero ya se entendió que había que buscar un balance. Pero recuerdo que hubo muchas vistas públicas, así servicios legales depuso, las unidades depusieron porque era un tema importante. Y algo que ustedes han mencionado que yo creo que es importante, que bueno, al presidente de la Cámara, que yo la conozco y distingo, a mí me sorprende que no hagan vistas públicas de este proyecto, porque es un proyecto que lleva, bueno, desde 1988, pero que afecta a toda la juventud puertorriqueña. Y si miramos el perfil de la persona que comete delito como adulto, vamos a ver que muchos de esos casos fueron identificados como menores, fueron llevados al Tribunal de Menores y algo pasó. Hay que reformar la ley, pero no puede reformarse únicamente con esa óptica, pero sobre todo como un trámite legislativo, una ley tan importante donde no hay vistas públicas. Y también traigo a su atención lo que se ha comentado por el presidente del Senado también, ¿verdad? Alguien aquí es amigo nuestro, pero él ha planteado que evidentemente hay dos proyectos distintos. Yo me inclino a pensar que él apoya más el del Senado, el de Vargas Vidot, ¿verdad? Y el que hay senadores de ambos partidos y Vargas Vidot, que es independiente. Y él ha planteado de que como quizás lo más sabio es aprobar ambos proyectos, que en unos son contradictorios, pero entonces que el gobernador determine cuál va a implementar, es decir, que vete el que no le satisface y entonces ellos pues aprueban o implementan posteriormente el que no se ha vetado. Y realmente es una cosa, yo nunca he visto ese trámite así en la Asamblea Legislativa. No sé qué reacción le merece a ustedes. Lo que pasa es, y fíjate, eso es algo bien preocupante, porque eso quiere decir, y yo comprendo, sin haber formado parte de la Asamblea Legislativa, pero comprendo la dificultad que tiene, sobre todo, presidir uno de esos cuerpos, y sobre todo comprendo la dificultad que puede tener cuando son dominados por el mismo partido, y en este tema en particular hay una diferencia de enfoque muy grande. Desde el punto de vista de hoy por mí, mañana voy a necesitar tu voto. El problema es que en un tema como ese, claro, tan medular al país, por no enfrentar ese problema, que yo sé que existe en gerenciar cuerpos legislativos como este, pero que en el fondo es un problema político interno dentro del mismo partido, una actitud como esta es pasarle la papa caliente al gobernador y pasárselo de una manera, me parece, injusta, porque ¿qué estudio independiente va a hacer el gobernador para analizar el proyecto de Méndez? Si es que ese proyecto de Méndez ni siquiera debería ser considerado en el Senado, ni siquiera debería ser, no porque no tenga algún mérito, que alguno tendrá, sino por la manera como se ha hecho, por las premisas que parte, que son claramente rebatidas en la exposición de motivo del otro, y por lo que está en el medio, es decir, como trámite administrativo, tú tienes toda la razón. Yo creo que el país debe rechazar eso. ¿Cómo vamos a aprobar dos proyectos que sus enfoques son incompatibles? Y precisamente para eso está la conferencia legislativa. Lo que yo pienso claro, es se da que, con relación claro, al mismo proyecto, no con relación a dos proyectos distintos. Eso mismo, pero si fuera el mismo proyecto y tienen que buscar un lenguaje en común. A mí lo que me parece es que tratar de aprobar ambos proyectos, que son
proyectos que se encuentran no solamente en la misma conceptualización que tiene sobre la criminalización de la niñez o no, sino lo que está detrás, el por qué esos proyectos, a mí me parece que es rendirse en términos de los poderes que tiene la legislatura en cuanto a cuál es la función. Entonces es increíble porque uno oye a un presidente del Senado diciendo que no le va a rendir sus poderes al Ejecutivo si pretende impulsar legislación que le quita poder a la legislatura. Entonces, ¿cómo es posible que diga voy a aprobarlos los dos y que el gobernador decida? A mí me parece que eso es contradictorio totalmente, y yo tendría que pensar que es una manera de no tomar partido. El no tomar partido en una situación, como tú bien dices, tan fuerte, tan importante para el futuro del país, porque es la niñez de Puerto Rico, me parece que le rinde un flaco servicio a la comunidad y al pueblo que elige a la legisladora. Y no se puede ser ingenuo. Yo creo que tú planteas, Carlos, de que en estos procesos siempre hay negociación. Pero yo no creo que este es el proyecto de ley para negociar. No. Es muy importante, es muy importante. No, y si fuese en efecto, para hacer algo breve, si fuese en efecto, como escuchó Ana Irma por la radio, escuchar al presidente de la Cámara, que una de las razones, porque es que no estamos seguros, porque como no lo hemos podido confrontar en vistas públicas, es que él piensa que ese proyecto es realmente a quien está dirigido a los padres. En otras palabras, mira lo que le puede pasar a tus hijos si tú no ejerces, entre comillas, tu autoridad de disciplina. A mí me parece que eso es una cosa terrible, porque ahí en el fondo lo que hay también es una especie de paternalismo, un moralismo de cómo y quién cría a los hijos, y en ese sentido usar los menores para llegar a los padres. Precisamente uno de los problemas más serios que tiene, muchos de los problemas que tienen los menores, sin duda, es el problema de que en el país sabemos cómo está la familia, entre comillas, qué es la familia tradicional, cómo ha cambiado, cómo y quién se está criando. Por supuesto que es un problema bien complejo que se refleja a veces en las clases sociales, sobre la situación paupérrima de muchas de nuestras familias, sobre todo en situaciones como la de ahora la que estamos pasando, pero la manera de resolverlo no necesariamente es sutilmente, por no decir directamente, castigando a los menores vía los padres. Y ahí estaríamos Eso es entrando horrible. también, como tú bien acabas de decir, en ese cruce terrible entre la criminalización de la niñez y de la pobreza. Correcto. Entonces ahí estamos hablando ya de otras consecuencias mayores. Seguro que sí. Pues veremos qué pasa, pero realmente nos unimos al reclamo de que se hagan vistas públicas y que, por Dios, fruto de esa vista pública se apruebe el proyecto que la Asamblea Legislativa, en ejercicio de su prerrogativa, entienda que sea el más conveniente. Vamos a un receso, a una pausa, y le recordamos a nuestros amigos que pueden seguirnos en @interderechopb. Nos vemos pronto. Para transformar la historia de nuestro país, tienes que estar bien preparado. La Inter te educa para ser un profesional completo. Somos una universidad de vanguardia, con programas de estudios que atienden las necesidades de nuestra sociedad actual. Estás a tiempo. Matricúlate ya en uno de nuestros 9 recintos en www.inter.edu. Triunfa con los mejores en la Inter. Welcome to the Inter-American University of Puerto Rico School of Optometry. I'm Dr. Iris Cabello, Dean of Students Affairs. I would like you to join us on a simple adventure throughout the facilities and the student life. Thank you. The School of Optometry of the Inter-American University in Puerto Rico has been providing excellent education and services for 30 years. The bilingual nature of the School of Optometry places this optometry program in a unique educational position. Examinations, texts, and patient records are in English. Most of the lectures are also in English language. Spanish language skills are necessary for clinical service in the 3rd and 4th year program. Its student body represents more than 25 states and countries of the world, creating an international, multi-ethnic environment. Students are able to practice in hospitals and external clinical rotations throughout the United States. To the moment, the School of Optometry is the only school that holds an annual convention. The students, ranging from 1st to 4th year, get a chance to bond while attending different activities, exhibits, dinners, dancing and beach games.
As a student of our School of Optometry, you have the opportunity to treat patients of all ages in our clinics. You'll meet colleagues from different cultures, languages and beliefs. Learn the Spanish language to serve your patients, also know more about Puerto Rico. Visit our satellites clinics in the process of rotation. Through years of study you will see and learn about various diseases that affect vision and also do community work. In the pediatrics clinic, you can start seeing patients as young as 6 months old, till 18 years old. Also learning to manage patients with different special needs such as strabismus, ADHD, autism, binocular vision problems among other needs. In clinic, you will learn to do and interpret specialized exams like visual field, use the Optomap, that takes pictures of the retina, and evaluate the optic nerve, macula and the corneal topography. The Center of Access to Information, known as K, formerly known as the library, is on the first floor of the school building. It is a complementary unit that integrates educational resources in different formats, the necessary equipment and the physical installations for their use. It supports the academic research and clinical programs of the School of Optometry. They have 18 computers available to students with password and access to the web catalog, the internet and other online databases like Ovid, which has 41 e-books and 29 online journal titles related to the vision science discipline. Related to vision, all of the museum items are under custody of the GAI. The collection includes old and rare materials and equipment that hold bibliographical value, or are difficult to obtain. Some of them have been in our collection since its origin, or have been donated through the years, for their historical value. Behind the School of Optometry building is the university housing. There are 3 walk-up style buildings of 4 bedrooms each. They are completely furnished with security system and access control. Our students become professionals prepared to serve the needs of all patients, but most especially, the growing Hispanic population in the continental United States. For more information contact us at admissions 787-765-1915, extension 1020. Estamos de regreso en Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana, este programa que se origina en Arrope Inter, que es nuestro restaurante, nuestra cafetería, que tú no habías estado, Ana Irma, ¿verdad? Creo que es la primera vez que vienes a las nuevas facilidades. Sí, está muy bonito todo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la reforma contributiva, tema delicado, tema muy importante. Aunque hay una óptica de muy pesimista, particularmente se espera que este proyecto ya está listo para que se baje en cualquier momento. Lo aprobó el Comité de Finanzas del Senado, ya se había aprobado en la Cámara. Se espera que vaya a votación durante cualquier momento a partir de hoy jueves, 30 de noviembre, hasta mañana inclusive. No sé, uno escucha las expresiones del presidente, del gobernador, de la comisionada y como que se ve que están haciendo un gran esfuerzo y eso es encomiable, pero no se percibe mucho optimismo. En síntesis, el proyecto, entre muchas cosas, pero lo más importante para Puerto Rico es que las corporaciones norteamericanas incorporadas en Estados Unidos que se establezcan en Puerto Rico, los ingresos que generen pagarían un 20%. Sería un trato como si tuvieran esas corporaciones norteamericanas enclavadas fuera del territorio norteamericano, ¿no? Eso pues presenta un gran problema para estas empresas que están en Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene unos costos adicionales de producción y de transportación que evidentemente perdería, ¿verdad?, esa ventaja si tuviera que entonces pagar ese 20% sobre los ingresos que se generan en Puerto Rico, de su producción en Puerto Rico. Hay que recordar que esto lo había planteado Donald Trump en su campaña, había dicho que él quería castigar a aquellas corporaciones norteamericanas que han sido creadas en Estados Unidos y que se han ido a México, a otros sitios, para evidentemente obtener más ganancias, porque la producción de vehículos, por decir algo, en México pues es menos costosa que hacerlos en Michigan, ¿no? Así que un poco pretendía forzar a esas compañías a quedarse en Estados Unidos o a regresar a Estados Unidos. Y pues Puerto Rico ha caído en ese problema. Claro, algunos plantean de que Puerto Rico, que es lo que plantea el gobernador, debe ser eximido
ser tratado como una jurisdicción doméstica. Claro, eso pues, presentó otros problemas a largo plazo, ¿verdad? Porque no podría contar con los beneficios si tiene ese trato igual que los estados, como algo parecido a la 936. Es un gran dilema. Pero no sé, ¿cómo ustedes ven la situación? Fíjate, en el fondo, en efecto, como tú has dicho ahí al final, hay un asunto relativamente sencillo, aunque el tema contributivo y el tema corporativo siempre es complicado. Pero hay un tema sencillo, vamos a decir así, de política pública o político. El presidente Trump se identifica a sí mismo, y muchos lo ven así mismo, un presidente nacionalista. Eso es fascinante, porque el nacionalismo en muchos sitios es criticado en el mundo porque está en desuso. En Puerto Rico algunos lo critican por otras razones. El presidente se identifica así como un presidente nacionalista. Estados Unidos primero. Y él ha dicho en su campaña, y lo ha dicho, a él le molesta que hayan empresas norteamericanas radicadas en el exterior, que estén generando riqueza en el exterior en vez de hacerlo en Estados Unidos con las ventajas que se dan. Entonces, para evitar eso... Y debemos decir, Carlos, que mucha fuerza electoral de Trump y de Sanders era de ese sector empleado desplazado, es decir, que estaba desempleado. Correcto. Pero es las empresas norteamericanas que están en el extranjero, en países extranjeros. Entonces, claro, él quiere que hagan ese negocio, los va a penalizar con un impuesto, ¿verdad? Para obligarlos, como quien dice, a incentivarlos a que se muden, por lo tanto, a Estados Unidos, olvidándose a propósito que va a desatar la guerra, por lo tanto, esa guerra proteccionista. Bueno, pero entonces el asunto es, ¿y qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Quizás a muchos de los que nos están escuchando se les olvida, bueno, pero eso es para empresas que están en el extranjero. Puerto Rico, desde ese punto de vista, no es el extranjero, Puerto Rico es Estados Unidos, y no es así. No es así porque desde un punto de vista contributivo en algunos aspectos, y desde un punto de vista corporativa en algunos aspectos, desde hace 119 años, el Congreso de los Estados Unidos y Puerto Rico, por virtud del Tratado de París, pasó a formar parte de la soberanía de los Estados Unidos, ¿ok? Y como consecuencia de eso, se tomaron una serie de decisiones en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, conocido como los casos insulares, justamente provocados por problemas aduaneros y problemas contributivos, de que ahora que Puerto Rico se había implantado la bandera americana, porque habían ganado la guerra y por virtud del Tratado de París pasábamos a ser controlados por el Congreso de los Estados Unidos conforme a la cláusula territorial. Al otro día que se seguían enviando bienes, porque el país se le olvida que en Puerto Rico desde 1850 la mayoría, cuando estábamos en España, estábamos comerciando con España. Lo que pasa es que entrábamos como productos extranjeros. Se esperaba que una vez ocurrida la invasión y el cambio de gobierno, pues todo lo que se lleva de Puerto Rico para allá, pues deje de ser del extranjero y empieza mercado a ser libre, como mercado libre. Ajá. Bueno, pues eso es un tema político en Estados Unidos en las elecciones de 1900, un asunto que finalmente resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en un contexto de casos contributivos que para todos los efectos prácticos, como Puerto Rico está sujeto a la cláusula territorial y no le aplican otras disposiciones, por ejemplo, relativas contributivas a las llamadas cláusulas de uniformidad entre los estados, que entre los estados no puede haber guerra contributiva ni proteccionista, que Puerto Rico en ese sentido es extranjero, por ejemplo, para propósitos contributivos, pero doméstico para otras leyes que aprueba el Congreso. Y por eso es que viene esa frase que se ha repetido mucho, porque no es de nadie, es del propio Tribunal Supremo. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la discusión de hoy? Pues todo, porque la razón por la cual las compañías o algunas de esas compañías norteamericanas están en Puerto Rico es porque reciben trato de corporación extranjera privilegiada, en un sentido que es lo que Trump ahora quiere cambiar, porque quiere atacar los países extranjeros. Pero al atacar los países extranjeros se está llevando por el medio a esta isla extranjera, que sin duda lo es para fines contributivos, pero sin el Congreso ni siquiera tomar en consideración, que es lo terrible, obviamente allí no tenemos una representación congresional más allá de la comisionada, lo terrible de ser un apéndice, que es el problema de la territorialidad colonial, ¿verdad? O sea, no formamos, no estamos ni en la discusión. Entonces se van a llevar por el medio. Tenemos en Puerto Rico al gobernador y a la comisionada residente con énfasis distinto, que todavía estamos tratando de entender exactamente dónde es que están las diferencias entre ambos, tratando de que se salve, irónicamente, de que se salve la condición de extranjería de Puerto Rico para fines contributivos, para que el golpe contributivo en el actual modelo de desarrollo económico no surba un huracán más
que sin duda con el actual modelo, sin duda sería un golpe muy fuerte. Un huracán más, ya estamos. Un huracán más. Yo creo que este sería el tercero rápidamente sobre la isla de Puerto Rico. Pero fíjate, oyéndote, Carlos, y lo que tú estabas planteando también, Julio, me parece que el pueblo de Puerto Rico está teniendo la oportunidad de ver pasar como una película frente a nuestros ojos toda la discusión del estatus de Puerto Rico en lo que ha sido, desde el punto de vista jurídico, lo que se nos ha enseñado que es la espina dorsal de lo que significa la situación política y jurídica de Puerto Rico frente a los Estados Unidos, en ataques o en aclaraciones dependiendo del punto de vista que ustedes lo quieran ver, desde los últimos casos que se estuvieron decidiendo en el Tribunal Supremo sobre qué poderes o qué poderes no tiene Puerto Rico, si podíamos hacer o qué no podíamos hacer, la aprobación de la ley promesa por parte del Congreso de los Estados Unidos, y ahora esta otra situación que de aprobarse sin duda pondría de manifiesto todavía mucha más precariedad de la falta de poderes que tiene Puerto Rico y de cómo es que vamos a resolver el problema económico que esto trae consigo. Yo no he visto suficiente discusión en Puerto Rico de esto que estamos conversando. Creo que se ha enfocado demasiado desde un punto de vista político partidista, lamentablemente, porque es importante para el pueblo de Puerto Rico saber qué es lo que estaba pasando, cuáles son las posibilidades y cuáles son las opciones. A mí me gustaría que se discutiera, si se aprueba de esta manera, cuál es el efecto que va a tener sobre la economía de Puerto Rico, y si se aprueba de la otra, cuál es el efecto. Y cuáles son las alternativas que se están presentando y cuál es el oído que tiene el Congreso para eso. Dada la importancia que va a tener la aprobación de esa legislación en términos económicos para Puerto Rico, yo hubiera esperado una mayor participación en esa discusión de la Junta de Control Fiscal. ¿Sí? Porque han estado muy activos en unas cosas, pero hubiera esperado que ellos son criaturas del Congreso, casualmente deberían estar un poco dentro de su propio hábitat, por lo menos advirtiendo al Congreso las consecuencias que tendría la aprobación de esa legislación. Por otro lado, me llama también la atención algo que tú mencionaste, Carlos, y que yo creo que se ha discutido mucho en los medios, que es las dos posturas distintas, la del gobernador y la de la comisionada. Yo, evidentemente, podemos estipular las buenas intenciones de ambos. Pero independientemente cuál sea mejor que la otra, ciertamente tener propuestas divididas es un proceso donde tú quieres procurar una enmienda salvadora. Yo creo que un poco debilita la posibilidad de que haya una enmienda en cualquier dirección, ¿verdad? No, y yo creo que independientemente de la diferencia que hay en lo técnico en las dos propuestas, que las hay, cuando dicen, y hoy eso lo vemos en la prensa del país, el gobernador afirmando, ambos queremos lo mismo. Y yo creo que él tiene razón cuando dice que desde su perspectiva, lo que quiere decir, queremos lo mismo para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, pero ambos no quieren lo mismo desde el punto de vista de las propuestas específicas. Porque un poco la propuesta del gobernador refleja el consenso de un grupo de industriales, de un sector político como es los defensores del territorio y del Estado Libre Asociado, de que hay un frente unido para mantener desde el punto de vista contributivo el status quo. Es decir, que Puerto Rico siga tratándose para efectos contributivos como una jurisdicción, porque el tema de ser un territorio de los Estados Unidos a veces se olvida, porque siempre desde un punto de vista de dónde está la fuente última del poder, pues claro, para muchos de nosotros pues algo peyorativo, porque no tenemos control sobre eso, pero siempre es bueno elevar un poco la discusión y recordar lo siguiente. Una de las situaciones que tiene el ser un territorio de los Estados Unidos es que el Congreso puede otorgarle a Puerto Rico, por ejemplo, unas ventajas contributivas que no tiene un Estado. Porque siempre pensamos en que la condición territorial te resta poderes, y es verdad. Y es terrible porque te dé o no te quita poderes, pues no está bajo tu discreción. Pero la condición territorial permite dar unas ventajas que no podría dársela a un Estado, incluyendo una ventaja contributiva. Por eso es que vemos con la posición del gobernador a todos los industriales, incluyendo a sectores que defienden la condición territorial, porque creen que en estos momentos es importante mantenerlo. Mientras que la comisionada, que tiene un problema que quizás no tiene, está todos los días, sobre todo post-Irma o durante Irma, tratando de convencerlos allí. Y es republicana. Es republicana, pero está tratando de convencerlos a ellos todos los días de que Puerto Rico es tan, entre comillas, norteamericano como un Estado, que no quiere tratos privilegiados, que lo que quiere es el mismo trato con un Estado, mientras que resulta que en esto no. En esto
El que le está diciendo, no me trates como un Estado, trátame como un país extranjero. Y ella, aunque no lo quiera decir, pero lo ha dado a entender, por razones de su propia estrategia política, ella, y yo me sospecho que están en la misma posición los presidentes de Cámara y Senado, no importa las consecuencias que tenga para el modelo de desarrollo, vamos a ser domésticos para todos los propósitos, y con esto acabamos por fin esta aparente ventaja. Doméstico para todos los propósitos, pero sin los poderes que Seguro. tienen las otras jurisdicciones domésticas. mismo es. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ni Contribuciones federales. ni representación en el Claro, Congreso. sí, sí. ¿Y dónde queda el no taxation without Sí, pues, representation? Así es. si es doméstico habría imposición Sí, de contribuciones exactamente. federales para bien o para mal. Por eso mismo, Tarde o por eso temprano. dije. Tarde o temprano, así mismo es. Bueno, pues el tema que nos queda lo vamos a tocar después de la próxima pausa, que es el tema del hostigamiento sexual. Así que vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Otra vez, aquí pensándolo bien, la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana, estamos en la tercera fase, la tercera sección del programa, y vamos a hablar, como habíamos prometido, sobre el tema de hostigamiento sexual, un tema de mucha actualidad, lamentablemente en Puerto Rico y en Estados Unidos particularmente, después de esa amplia cobertura mediática que ha habido de personas vinculadas a Hollywood, bueno, aparte del presidente, que han estado identificadas y denunciadas. Y algunos políticos. Claro, entonces hay unos políticos. Entonces, algo que es interesante y que un poco lo traigo como un comentario provocador para conversar, a discutir el tema, es que es interesante cómo la respuesta de Hollywood, aunque quizás tardíamente, pero ha sido por lo menos directa. Es decir, hemos visto cómo artistas se le ha cancelado programas, han sido despedidos de estaciones de televisión, de sus puestos en las grandes distribuidoras en Hollywood. Sin embargo, aquellas personas que son candidatos o que están ostentando un puesto político, y ha habido unas denuncias muy serias en contra de estas personas, tanto demócratas como republicanos, porque hay que hacer la salvedad, como que el paso o la reacción ha sido un poco más lenta. Claro, no es lo mismo una persona que es electa, que fue electa como el pueblo por el voto popular, porque haya una denuncia significa que tenga que renunciar. Yo creo que sería un presente muy peligroso, pero por otro lado uno esperaría que de los cuerpos
que supervisan, que velan por la rectitud en la conducta de esos políticos, fueron un poco más diligentes en la tramitación de estos casos. En Puerto Rico pues hay uno que me parece que está bastante, que como que la gente espera que se tramite con mayor, que se tramite bien, pero que se tramite de manera eficiente. Así que vemos ese tratamiento dispar, ese efecto distinto. Me parece que eso, pues, ¿verdad? Debemos comenzar a atender o a identificar por qué. Ana Irma, ¿empiezas tú? Yo el comentario que tengo realmente sobre eso que me parece extraordinario es el siguiente. Obviamente, en la opinión pública norteamericana y lo que estamos viendo, el trato no está siendo igual. Es decir, está teniendo unas consecuencias en uno versus en los funcionarios, sobre todo electos. Independientemente del tema que lo discutimos la semana de por qué esta situación se está dando en general, yo creo que para bien de Estados Unidos y del mundo entero, que toda esta invisibilidad ahora, aunque sea atrasada en 30 años, está saliendo con la intensidad que está saliendo, porque yo creo que eso es bueno para la lucha por la igualdad y la equidad. Me parece a mí que aquí hay un elemento importante. Aparte del tema estrictamente constitucional de muchos de esos funcionarios electos, tienen el tema de la inmunidad. O sea, que por usted sacarlo de allí, prácticamente tiene que ser o que renuncien o que el propio cuerpo los expulse, porque es muy difícil traer acciones. Por eso hay que tratar de evitar que lleguen. Por eso hay que tratar de evitar. Pero yo te voy a explicar lo que yo, que a lo mejor pueden diferir de ustedes y mí, de que yo creo que una de las cosas que está detrás de este trato desigual. Y yo creo que una de las razones de que está detrás de este trato desigual o de este manto de protección del funcionario electo tiene un nombre muy claro: Donald Trump. Porque fíjate tú, si tú fuiste electo presidente de los Estados Unidos con una campaña, con un historial tan duro, a denuncias fuertes con relación a tu posición sobre el hostigamiento, al sexismo, y sobre todo el tema que estamos discutiendo ahora, tantas denuncias que hubo contra él, que es verdad que al final no se materializó ninguna concreta que sepamos, porque hubo muchos acuerdos ahí, pero encima de eso fuiste electo. Pues el mensaje está claro. El mensaje está claro para todo funcionario electo, al menos en Estados Unidos. Mira, si aquel se aguantó, pues todos podemos aguantar. Yo creo que ahí hay algo no escrito que a mí me parece terrible, déjame decirte, con relación a esta discusión. Yo creo que tiene eso que tú estás diciendo. Ese mensaje está claro. En Estados Unidos y en el mundo tuvo un impacto bien grande. A partir de esa elección de Donald Trump, a pesar de todas las alegaciones en su contra, inclusive las grabaciones con su propia voz que salieron durante la campaña, donde con la voz de él se oyeron expresiones muy fuertes sobre agresión sexual a mujeres. Tuvo un efecto en el mundo entero. En el mundo entero, por años se ha estado criticando, se ha estado llevando un reclamo de que que se lleven, se acuse o que se pague de alguna manera las acciones de acoso sexual o agresiones sexuales hacia las personas por parte de las personas que son acusadas, que no quede impune esa actitud. El asunto con Donald Trump, al tener el impacto mundial que tiene, empezó a crear, como tú estás diciendo, una ola muy grande de indignación en el mundo entero. Si lo vemos que inmediatamente después de la elección de Donald Trump empiezan unas campañas masivas de marchas y de manifestaciones, no solo en Estados Unidos, en todas partes del mundo, con el tema de la violencia hacia las mujeres y las agresiones sexuales. A mí me parece que inclusive la campaña del Me Too, que ha tomado una fuerza bien grande a nivel mundial, se monta sobre esta indignación, sobre todas estas denuncias, al punto de que le crea el espacio para que mujeres hayan hecho o no hayan hecho acuerdos de confidencialidad, se sientan seguras de poder denunciar. Mujeres y algunos hombres que también han sido víctimas de acoso sexual o agresiones sexuales. ¿Y qué son las personas que se pueden acusar y que tengan un efecto mediático? Obviamente aquellas a que la prensa, por ser redundante, le dé mayor prensa, le preste mayor atención, que son los artistas de Hollywood, sin duda, porque tiene un montón de prensa encima, periodistas de mucha fama internacional y algunos políticos, ¿verdad? Así que yo creo que eso ha creado una especie de volcán de indignación que en algún momento esa lava y ese volcán yo creo que va a tocar al presidente en muchos sentidos, porque he estado leyendo cómo más y más gente está reclamando que no solamente estos artistas
qué sus empresas están dejando sin empleo. Las empresas están haciendo lo que se supone que se haga, ¿verdad? Van a tomar medidas. Hay mucha gente quejándose, gente que todavía está trabajando en sus empresas. ¿Cuál es la persona? Pues te tengo que sacar porque yo como empresa también tengo una responsabilidad, ¿verdad? Pero entonces la gente está empezando a decir, pero ¿y qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con Donald Trump? ¿Qué pasa con este político, con el otro? ¿Qué pasa con la gente poderosa? ¿Son intocables? ¿Son impunes? Yo creo que la cosa va en esa dirección, la indignación sigue creciendo, ya es otro paso, como mucha gente también está diciendo, que hay que cruzar. Ya no es solamente el denunciar en términos de esta gente poderosa, sino tomar el próximo paso. ¿Y cuál es el próximo paso? Pues pedir que haya, sin duda, algún tipo de acción, de cumplimiento y de reconocimiento de acciones que están mal por parte de esta gente poderosa. Cuando te escucho, particularmente haciendo referencia a estas mujeres particularmente que se enfrentan a estos hombres poderosos, mi mente se remonta a muchos años atrás, porque uno tiene que realmente reconocer hoy lo valiente que fue Anita Hill. Porque todavía hay que ser valiente, porque la mujer que presenta una denuncia, un reclamo de hostigamiento sexual va a ser vilipendiada, va a ser atacada. Pero es ahora que las cosas han mejorado, que hay más protecciones, que hay mayor conciencia, que hay una legislación también que las protege. Pero la verdad que Anita Hill tuvo que haber sido bien valiente para hacer la denuncia, para ir a vistas públicas, para someterse a un contrainterrogatorio que no recibió el apoyo que esperaban algunos demócratas, entre ellos Biden, el que era vicepresidente posteriormente. Pero yo creo que si hay cosas que se han logrado y ha habido una mejoría en este trato, yo creo que gran parte tiene su origen en ese acto valeroso de Anita Hill hace unos cuantos años, denunciando el hostigamiento sexual a quien ahora es juez del Tribunal Supremo, ¿no? Clarence Thomas. Claro. Yo pienso que hay ese y hay otros casos más de mujeres muy bravas, y hombres que también han sido objeto de hostigamiento, incluso en el pasado algunos salieron, otros no lo han dicho públicamente, pero sí me parece interesante que yo quisiera tener optimismo, a pesar de que expresamos esa nota optimista por relación a la elección de Trump y sus consecuencias, pero es que yo tengo la impresión de que lo que está sucediendo va a tener un impacto grande en el imaginario norteamericano desde el punto de vista al menos del hostigamiento sexual, porque por ejemplo mi impresión es que si se fuesen a salir hacia afuera todos los actos de hostigamiento sexual de los miembros del Congreso, se quedan sin representantes. Es decir, se quedan sin senadores y representantes. Yo creo que todos ellos, particularmente varones, en algún momento dado de sus vidas, quizás un poco eso está escondido por ahí, de por qué no se han atrevido a enfrentar. Y no voy a decir todo, voy a decir un % muy alto de ellos han cometido actos de hostigamiento sexual porque culturalmente en el mundo y en esa nación norteamericana eso es algo que estaba increíblemente permitido. Y yo creo que está habiendo un cambio ahí. Bueno, no sé qué tú piensas. Bueno, creo que ese es uno de los aspectos positivos que va a tener Acabo esto. de leer algo que hay como un movimiento en Estados Unidos de erradicar una legislación que se llama algo así como la legislación Me Too, para exigirle a las personas que están dentro de los congresos, de Estados Unidos, diferentes congresos, el poder decir específicamente si han tenido casos, acusaciones, etcétera, que tengan que ver con casos relacionados con agresión sexual, acosar sexualmente mujeres, etcétera. Eso sería muy interesante si se aprobara en esa dirección, porque estaríamos viendo un barómetro distinto para evaluar la gente desde el punto de vista, entre comillas, moral, ¿verdad? Porque eso, como se da por sentado, nunca se trae como elementos para el asunto de la moral de las personas que son candidatas. Eso sin duda sería un cambio, incluyendo en Puerto Rico, si se hiciera algo como eso, a pesar de que Puerto Rico tenga la ley de hostigamiento sexual en el empleo y en otros ambientes, que aplica también a la legislatura de Puerto Rico, porque la ley de Puerto Rico no tiene excepciones. Me acuerdo muy bien cuando se estaba aprobando la legislación que la legislatura, alguna gente de la legislatura quería que ellos no fueran incluidos. Sin embargo, está todo el mundo incluido. Yo, por otro lado, haría el cuestionamiento a la inversa que tú hiciste también, como tú lo hiciste, pero también al otro. La mayoría de las mujeres, en algún momento de nuestras vidas, que es lo que la campaña Me Too, hemos sido víctimas o hemos sufrido algún tipo de acoso, que tenga algún contenido sexual en contra de nuestra voluntad, obviamente, por eso es que es un acoso. Así es que lo que estamos aquí hablando es que se está identificando y se está poniendo contra la pared esa combinación nefasta del patriarcado con la impunidad jurídica.
Entonces, cuando tú combinas las dos cosas, la impunidad jurídica es aquello que hace que la víctima se convierta en culpable y es la que tiene que defenderse, y la persona que es agresora tiene todas las defensas del mundo. Entonces, cuando tú pones contra la pared del patriarcado, le haces un vuelco, o sea, eso se vira de alguna manera. No es que las personas no se puedan defender, pero el patriarcado no es la norma. Y entonces, eso es lo que yo creo que está saliendo a la luz pública. Cómo esa combinación del poder, en el mundo jurídico también, cuando tú estás hablando del patriarcado, para que la gente entienda, está hablando de los poderes que se han dado o se entiende que son propios de la masculinidad, se están poniendo en entredicho, y creo que a la larga vamos a poder tener quizás un futuro mucho más justo y equitativo para hombres y mujeres. Pues estamos en ese sentido optimistas. Es la dialéctica de la vida, fíjate, de cosas absolutamente tan terribles, sí, como es la elección de este señor, en este aspecto que estamos hablando. Puede surgir algo un poquito más positivo. Positivo, en el sentido de lo que tú mencionabas ahorita, del impacto que ha tenido en el mundo para que la gente se sensibilice más. Pues bueno, vamos entonces a una pausa y al regresar, unos comentarios finales. Vamos a una pausa. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Aquí estamos en Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha sido un día, una tarde interesante. Hay que estar muy atento a lo que va a pasar en el Congreso. Yo creo que, como expresamos al principio del programa, se nos va la vida. Yo creo que la aprobación de ese proyecto tal y como está va a provocar un mayor éxodo de puertorriqueños y puertorriqueñas, particularmente al área de la Florida. Eso le puede beneficiar al Partido Demócrata en la próxima elección, creo yo, pero realmente es algo muy serio que hay que estar muy atento. Voy a aprovechar estos minutos finales para dar unos anuncios. Primero, algunos de ustedes me han preguntado qué es este botón que tengo acá en el gabán. Es una campaña de recaudación de fondos para beneficio de los estudiantes de esta facultad y de sus empleados que han sufrido daños como consecuencia del paso del huracán María, así que pueden pasar, hacer la donación correspondiente y el dinero va directo a quien realmente lo necesita, particularmente nuestros estudiantes, que desde el 4 de octubre están nuevamente tomando las clases en este recinto.
También anuncio que este sábado, 2 de diciembre, vamos a estar celebrando una casa abierta para aquellos estudiantes que quieran más información sobre el semestre que comienza en enero, que admitimos personas para estudiar Derecho en enero, y los que tengan que tomar los exámenes, bueno, pues en agosto. Es una actividad abierta, vengan con su familia, vean las facilidades, conozcan a los profesores y hablar sobre la conveniencia y la deseabilidad de por qué estudiar Derecho en estos tiempos. Debo también compartir una buena noticia para la abogacía puertorriqueña, es que el Consejo de Educación de Puerto Rico nos autorizó ya a poder conceder el grado de maestría LLM en Derecho Notarial y Registral. Es algo único en su clase, un LLM en los Estados Unidos con ese tema en particular es realmente muy novedoso. Y yo creo que es algo que le hace mucha justicia a los notarios y notarias en Puerto Rico. Yo cuando fui presidente del Colegio de Abogados me di cuenta qué grupo más valioso, trabajadores de una gran mística en su trabajo y que a veces pues como que uno no lo veía distintos, ¿no? Yo creo que esta oportunidad de ampliar ese horizonte académico para los notarios, que son como 7.000, 8.000 notarios en Puerto Rico, así es que es una gran oportunidad y vamos a estar comenzando próximamente. También para los abogados y abogadas de la zona oeste, les tengo como parte una buena noticia. A partir de enero del 2018 vamos a reabrir la facultad en Jorge María de Hostos para cursos de educación continua, así es que aquellos de ustedes que necesitan tomar los cursos sepan que ya desde enero, probablemente enero 15, enero 20, vamos a comenzar con varias actividades allá, pero orientadas principalmente al inicio en educación jurídica continua. Así es que bueno, gracias a ustedes por estar acá. Ana Irma, que no sea la última vez que estás con nosotros. Esperemos que sea. Carlos Siempre, que viene corriendo de su clase de Derecho Constitucional, y yo que vengo de la mía de Penal, pues estamos aquí. Los veremos a todos ustedes el próximo jueves a las 11:45. Buenas tardes.